Hola, bienvenidos a Footcast, el espacio donde conversamos con personas que tienen historias que inspiran, enseñan y entretienen, donde el verdadero fútbol se juega con el corazón. Soy Cristian Díaz Franco y hoy nos acompaña con nosotros Alfonso Samayoa. Gracias por estar con nosotros, Alfonso. Qué gusto tenerte aquí. No, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío. Muchas gracias. Bueno, la intención, Samayoa, porque te conozco como Samayoa, es tener una plática dándole un sentido a cómo fuimos creciendo nosotros en el fútbol, ¿sí? Yo comenzaría contigo preguntándote cuáles fueron tus primeros momentos de acercarte al fútbol. Mira, ahorita, precisamente que mencionas eso, me viene a la memoria. La primaria, en los recreos, era bien curioso, tercero de primaria. ¿En qué escuela estuviste? En el Instituto Cristóbal Colón toda la vida. Muy bien. Soy salesiano de por vida. Salesiano de corazón. Hijo de María Auxiliadora. Don Bosco. Y ahí empezaste. Era bien curioso porque se hacían dos equipos siempre, los recreos hacían dos equipos, los buenos y los malos. Donde siempre, ¿verdad? Donde siempre, sí. Okay. Y pues siempre los buenos nos dan la chinga, los malos. Pero me acuerdo una vez que por azares del destino me toca meter un gol a los buenos. Okay. Y de ahí me cambié al equipo de los buenos. Ellos te invitaron, sí, imagino, sí, ¿no? sí, Vente, pero a partir de esa situación, la sensación, esa alegría, esa emoción nunca la he vivido. Okay. Y de ahí empezaron, hay siempre año con año hay juegos intersalesianos, es entre escuelas a nivel nacional. Muy famosos. Escuelas salesianas. Y siempre iba seleccionadas. Entonces yo empecé a ir a entrenar, a acercarme a eso, pero yo la verdad los primeros 2 años nunca fui seleccionado. ¿Quién era tu entrenador ahí en Salesianos o quién era el profesor de educación física? En ese tiempo era un señor, se llamaba el señor Núñez. De hecho, Raúl Núñez. Lo conozco y me invitó a mí también. Está en Guandoín. Sí, está en Guandoín, sí. Entonces lo conozco, entonces era nuestro entrenador, me acuerdo, su entrenamiento básico eran los famosos patitos. Sí. Entonces, y tenía 2 hijos. Osvaldo y... no me acuerdo el nombre del otro. Pero... el más grande era el que jugaba más, el más pequeño no jugaba tanto. Entonces sí, pero él fue el que inició. Entonces, okay. Me acuerdo de la primera lista donde sacan la lista de seleccionados que la nombran así, pues me rompí en llantos, ¿no? Porque pues no. Y ya la siguiente vez ya pude entrar así y ya hubo una modificación porque ya se empezaron a organizar más los papás. Okay. Empezaron a armar ya un entrenador realmente un poquito más. Ya más en forma, en serio. ¿Años 11, 12? No, más para abajo. No, chicos de 8, 9 años. 8, 9. Sí, okay. Continúa. Ya cuando mencionas ya de 11, 12 años, estamos hablando ya de que empieza la estructura de lo que empezó en aquel tiempo el famoso Salesianos. Fueron pioneros ustedes de ese equipo que metieron a la liga infantil, si no me equivoco. De hecho, ¿verdad? El inicio fue el Instituto Cristóbal Colón y a la postre, con la formación ya el involucramiento de los papás, se formó el famoso Salesianos, que empezó a ser como la primera escuela o una de las escuelas formadas o con organización para competir contra la hegemonía que en todo el tiempo tuvo la escuela de fútbol. La superescuela de fútbol, sí, me acuerdo. Porque había equipos, Taller Domingo, que se lo recuerda. Taller Domingo. El mismo Saprissa que tenía... Saprissa también otra leyenda dentro de las infantiles. Pero pues nunca les competíamos, entonces no había nuestra organización porque eran del barrio, venían a jugar. Okay. Acá era una escuela donde todos estaban lo mismo, entrenabas con la escuela y empezabas a formarte. De hecho, pues la mayoría de mis amigos que jugaban fútbol, pues empezamos ahí. Ahí empezamos. ¿Cuánto tiempo más o menos duró ese equipo? 2, 3 años, tercerita, segunda, que era como se manejaba. Pues empezamos de tercera, que era la más baja. Tercera. Ahorita hay pony, mini pony. Sí, ahorita hay muchísimas más grandes. Y ya hasta chicuelas, no sé cómo se ven ahorita las categorías. Pero empezamos terceras, segundas, y en primera todavía se duró esa etapa. Y si no me equivoco, ya en primera competían bien fuerte. Sí. Me acuerdo, pues, porque me tocaba enfrentarlos a ustedes y sí, ya las competencias eran muy fuertes, había jugadores muy buenos. Me acuerdo del portero de ustedes, Carlos Peña. La famosa leyenda. Buenísimo. Benji Price. Ajá. Ok, entonces se fue dando ahí. ¿De ahí qué siguió? De ahí, pues ya hubo transformaciones dentro de la institución. Por ejemplo, fue la llegada del profesor de Anda. Porque al principio, como entrenador. Okay. Entonces ya una formación ya más íntegra, pues ya lo llegamos a conocer nosotros como entrenador ya prácticamente nosotros antes de brincar a una etapa más profesional o ya más de competencia. Pero él nos empezó a formar de esa parte. Okay, entonces me acuerdo
los inicios con De Anda fueron como en sexto de primaria, donde nos llevó a ganar un campeonato estatal con el Colón. Jesús De Anda, un exfutbolista de aquellos años buenísimos, entonces venía con muchísima preparación y conocimiento. Y tú bien sabes que antes jugar en segunda, jugar en tercera, era estar a la postre, era casi a la par de primera, que era muy fuerte. Sí, era una competencia. Los amores de aquí de segunda división, de tercera división, que platica de aquellos tiempos, son leyendas, son jugadores leyendas. Sí. Entonces, y hay infinidad aquí. Ok, entonces ya los empezó a agarrar y a hacer algo muchísimo más, ¿cómo llamarle? En forma, más profesional. Me imagino que los mismos entrenamientos, ¿no? Sí, claro, ya empieza a formarse, porque aparte de nosotros ser los punta de lanza, vienen los chavos y empiezan a formarse jugadores. Pues ya no te puedo mencionar ya de los grandes que salieron, Julio Ceja. También. Que tuvo una etapa ahí, y después cuando se deshizo el Salesiano, se le empezó a jugar en el Carmen, con Doctor en Paz Juan Cervantes. Pero pues son una etapa donde nosotros iniciamos ese proceso, que empezamos a arrastrar a varias generaciones. Y de ahí salieron muchos jugadores. Perfecto. Su máximo rival era la Escuela de Fútbol. Y sí llegaron a ganarles, si no me equivoco, ¿verdad? Yo recuerdo un partido contra ustedes en el Campo B, que era, creo que una final de Copa, donde todavía se jugaba, el que hacía más tiros de esquina pasaba a la siguiente ronda. En caso de empate, sí. Y ese partido se puso buenísimo. Sí. Inclusive hubo fracturados ahí. ¿Nos puedes contar desde tu lado qué sucedió ahí? ¿Cómo te explico que estás muy involucrado en el caso? Estás muy involucrado. Pues creo que es parte de la pasión, ¿no? Que veíamos cómo era realmente la competencia pues, principal, la escuela de fútbol. Y ya había piques porque nos empezamos a conocer, hasta los mismos papás, los mismos entrenadores traían piques. Sí. De Anda pues tenía piques con... Porque era una persona muy recia, muy fuerte en su carácter. Sí, es muy pasional también. Muy pasional, esa es la palabra. Entonces eso te lo transmitía, ¿no? Sí, Quizá no teníamos el talento que ustedes tenían, ni la formación, ni la estructura que tenía la escuela. La estructura, esa era muy importante porque la escuela de fútbol tenía una estructura muy buena, 2 campos, y tenía una baraja de 4 o 5 entrenadores buenísimos. Y aparte, pues la idea que te vendía, ¿no? La escuela de fútbol en aquel tiempo, que solamente podías salir al fútbol profesional a una prueba si eras de la escuela de fútbol. Cierto. Porque de aquí te ibas al Atlas y no ibas a ningún lado. Cierto. En aquellos tiempos así era. Entonces, al llegar al Salesiano se empezó a ver la oportunidad de conocer que hay más otras opciones. No directamente, pero a mí me tocó ir a Pumas. A Pumas. De hecho, fueron como un torneito. Me acuerdo que en algún momento vi unas fotos de ustedes salesianos, ¿no? Nos llevaron allá en aquel tiempo la cantera, pues. Y fue muy divertido. Venía con un equipo sub-17 que venía de Italia. Nos puso una reverenda chingada. Me imagino. Pero realmente te das cuenta del nivel donde estás parado. Claro. Y todo lo que te falta. Que hay otras oportunidades. Sí. No todo era la escuela de fútbol y Atlas. La escuela de fútbol y Atlas. Y ahí yo creo que empezó la apertura. Porque pues afortunadamente eso, muchos llegamos a un nivel profesional. Lo conocimos, no nos cerramos a que tenía que irme yo a la escuela de fútbol para poder destacar. Y muchos eso es lo que terminó pasando. Terminaron brincaban siempre, era como una selección al final de cuentas, porque todos los papás pues quieren que tu hijo destaque. Y el mayor desarrollo lo iban a tener en la escuela de fútbol. Sí, la mayoría. Posibilidad. Entonces eso te orillaba a tener que jugar ahí para tener algún día la posibilidad de ir a probarte profesionalmente. Así es. Porque no te garantizaba tampoco nada. O sea, si ves que era bien complicado. Te tocó a ti vivir toda esa etapa. Sí. De ahí, pues yo siempre fui toda la vida acérrimo rival tuyo y toda la vida nos enojábamos y nos arrugábamos las cejas bien padre. Gracias. Pero luego vino una etapa en donde se conjuntaron varias cosas, que fue la selección Benito Juárez, y en donde se hizo una mezcla muy padre de el Huracán, que no sé en qué momento le cambiaron de Salesianos a Huracán, la escuela de fútbol y el Saprissa. Y de ahí se hizo una comunión de un grupito de muchachos que fue muy buena. Ahí tu experiencia, ¿cómo fue? Ahí fue bien curioso porque nunca se había armado una selección así. Siempre era como que... Agarrabas a la escuela de fútbol y agarrabas a 2 jugadores que eran buenos de allá y te los traías. O simplemente armaban una selección y jalaban a Rafa Márquez y al Pollo González para todas las selecciones. El tope, nuestros tops de nuestra generación. Eso sí. Entonces me acuerdo que esa vez eran como vamos a una selección, le dieron la batuta al profe de Anda y precisamente empezaron a seleccionar jugadores de cada equipo. De cada equipo era diferente. ¿Te acuerdas? Había hasta el mítico Taller Ceja. El Taller Ceja. Tenía su goleador y el jugador estaba con nosotros. Sí, que era Ricky. Rica. Sí. Entonces, desde ahí ves, el parámetro es desde el equipo que era sotanero
Pero agarrabas a su mejor jugador y lo mezclabas con hasta las leyendas de la escuela de fútbol, combinado con todos, con jugadores del Saprissa, hablamos de Alejo, Saavedra, estamos hablando de La Piedra, Armando Navarrete. O sea, armamos una selección, era una selección realmente. Sí. Yo recuerdo esa vez que armaba la selección, yo era muy tímido. A mí el profe de Anda siempre me imponía mucho. Tímido afuera, pero en la cancha no, ¿verdad? No, me convierto totalmente. Yo soy muy pasional también. Entonces yo me le acerco al profe y le dije, ¿me da posibilidades de ir a entrenar? Pues ¿quién te dijo que no? Tú, preséntate. Y ahí empezó a conocerlos ustedes. Y empecé a hacer una hermandad, la verdad, porque duramos 2 años juntos. 2 años juntos, más o menos. Diario viéndonos, porque entrenábamos prácticamente diario. ¿Eran entrenamientos 3 veces a la semana? Sí, nos veíamos. Y jugamos el fin de semana. De hecho, nuestros equipos quedaron a la deriva porque jugábamos nosotros. Éramos selección nomás, no había más. Era más. la selección nada más. Y entonces, pues fue una gran etapa. Tuvimos 72, si no recuerdo, partidos invictos. Sí, fueron como 2, 3 años. Y la perdimos en un nacional nomás, fue lo que nos... Y en un nacional, curiosamente, y contra Colima. No, Aguascalientes. La semifinal. Sí. Ok. Vamos a una pausa para volver en el segundo tiempo y rehidratarnos. Regresamos. Regresamos aquí con nuestro invitado de lujo, Alfonso Samayoa. En el primer tiempo le preguntamos sobre su etapa de acercamiento al fútbol y la liga infantil. Ahora voy a brincar otra etapa, que es cuando él jugó fútbol profesional. A ver, Samayoa, ¿cómo llegaste a jugar fútbol profesional? ¿Qué sucedió o en qué etapa se dio? Bueno, al término de, como te mencionaba, de la selección, que varios de nuestros compañeros empezaron a emigrar, pues siempre me tuve el gusanito de jugar profesionalmente. Entonces recuerdo, pues yo fui un año menor que toda la generación. Que toda esa camadita, sí. Entonces me quedé 1 año jugando en la juvenil, solo, sin selección. Y ese año, pues realmente hablé con el profe de Anda y pedí una oportunidad con sus contactos. Y afortunadamente estaba el profesor Memo Arciga. En Morelia. Tercera división, si no me equivoco. Entonces me dieron la oportunidad de hacer pruebas. Y eso en los campos de policía de tránsito, no sé si los conozco. Que eran como 11, 15. Son un complejo como de 16, no, mucho más. Y había un campito pequeñito cerrado, que era como un mini estadio, que era donde se hacían las finales, y todo el resto eran muchísimos. Entonces ahí me acuerdo que me citaron un lunes y llegas y te encuentras con 300, 400 monos. Sí, de hecho me tocó a mí íbamos Antonio Hernández, Alfonso Rubalcaba y yo, y pasaba eso. Sí, o sea, y te dejaras de, pues, ¿cuándo esto, cómo es? Sí. Y sí me van a ver, y pues empecé, y al término de, ¿qué será? Mes y medio, 20 días antes de empezar el torneo, me registraron, me llamaron, me habló el profesor, presidente de un partido amistoso contra un equipo estadounidense. Tuve un desgarre y yo la verdad pues me rompí, dije, vaya, valió gorro todo, ¿no? Me llama, me dice, ¿sabes qué? Vete a tu casa. Y pues dije, bueno, ya valió. Pues sí, no, vete a tu casa, vete a tus papeles, vienes, que te quedas con nosotros. Así fue una emoción. ¿Y así qué tal la sensación ahí, la emoción? Pues fue todo venía en camión, venía toda la emoción, le platicé a mis papás. Porque antes de todo esto, pues hablaron mis papás conmigo, ¿no? Porque era tomar un año sabático terminando la preparatoria. En ese entonces habías terminado preparatoria. En ese tiempo terminé prepa y estaba yendo, inmediatamente cuando terminé, me estaba yendo a pruebas a Morelia. Y fue la plática con tu papi para ver. Me dijeron, a ver, ¿sabes qué? Pues, ¿qué quieres? Porque tienes que irte a la universidad. Le dije, pues yo lo quiero es intentar el fútbol. Y me dijeron, te damos 1 año. La famosa sentencia. Un año. Porque mi papá, ves que me acompañó toda la vida. Sí, de toda la vida también había estado siempre, sí. Entonces mi mamá estaba incrédula, que a lo mejor era como en el enamoramiento o la ilusión de mi papá de que yo fuera profesional. Entonces me platican ellos una etapa donde dicen, a ver, pero si realmente sí es bueno, si crees que tenga posibilidades, si crees que tenga, y papá le dijo, sí. Vamos a dar la oportunidad. Porque hay una etapa anterior que me estoy brincando. Yo estuve entrenando con el Zamora cuando el profe de Anda, el Chino Ramos, traían al Zamora de tercera división. Desafortunadamente a nosotros en la juvenil no nos tocó tercera división aquí en Zamora. Fueron 2 años, 3 años que quedamos en el limbo muchas generaciones. Hasta cuando yo me fui a Morelia empezó nuevamente una tercera división. Entonces hubo una posibilidad a los 15 años
que me ofreció el profe de Anda de jugar en tercera división con el profe Chino Ramos. Okay. Hablaron con mi papá, pero yo estaba en tercera de secundaria, entonces mi papá y mamá me pararon en seco por calificaciones y todo eso, que pues algo pasa en las cosas, ¿no? Uno dice, es que hubiera pasado si hubiera más joven, pero veo compañeros... ¿Pero eras malito en la escuela o qué? Pues es que entrenaba mañana, tarde y noche, mañana, tarde y noche, sabes que llega un momento que pues, te dedicas a una cosa. No alcanzas, ok. Y entonces, ya en Morelia, retomando el tema de Morelia, llegando, y pues me firman. Y ahí empecé mi etapa como profesional. Duré un año en tercera división. ¿Cómo se manejaba en ese entonces? ¿Había una casa club? ¿Te daban 10 pesitos para la renta? ¿Cómo lo manejabas ahí? Ahí en esa etapa no, ahí es por tus medios. Tú llegabas a entrenar, eras parte del equipo, si acaso nomás te transportaban ellos y todo lo demás tú. Sí, haz de cuenta. Okay. Yo tuve la fortuna de que en ese tiempo mi mamá estuvo trabajando, le tocó vivir en Morelia, y yo tengo familiares en Morelia, tengo la casa de mis abuelos allá, entonces tuve la fortuna de tener esa oportunidad. Que era una ventaja. Una gran ventaja, porque muchos compañeros yo sé que no lo lograron por esa posibilidad, porque no por calidad, sino por... Sí. Entonces, aparte de la fortuna de ser hijo único, que me dieron toda la posibilidad del apoyo, entonces todo eso me fue llevando, y ya yo lo que me tocó fue demostrar dentro del campo que tenía las cualidades para poder seguir jugando y que me dieran la oportunidad en un equipo profesional. Ok. ¿Cuánto tiempo duraste en el Morelia de tercera división o cómo se gestionó eso? En el Morelia de tercera división duré casi el año, porque la etapa final ya hubo un torneo donde hicieron una selección tercera y segunda división, y me incluyeron. Fuimos a San Luis Potosí, una famosa Copa Gobernador, una selección. Entonces a partir de ahí empecé a jugar a segunda división. Ok. Ahí en segunda división duré 2 años aproximadamente. Nómbrame algunos compañeros que en aquella etapa. ¿Pavi te tocó? ¿Pavi en Morelia? Llegó ¿O no coincidieron? Sí, me tocó esa etapa con él. Ok. De aquí de los famosos pues de Zamora. Ya a nivel nacional, pues el más famoso de todo, el famosísimo El Gordo, el Moy Muñoz. ¿Tú estuviste con él en ese equipo? Era un compañero mío. Qué chido. De hecho, tenemos anécdotas donde terminando de entrenar, él es un pueblo cercano a Morelia. Okay. Entonces él estudia en la Nicolaita, estudió contaduría pública. Entonces, para no regresarse hasta allá, él se iba a mi casa a bañarse y a comer, para después, en el lapso que le faltaba descansar, irse a la universidad en la tarde. Okay. Entonces tengo contacto, te puedo mencionar al famoso Cacha Íñiguez también, Ismael Íñiguez, que fue muy famoso en Pumas. Ok. Yo me acuerdo que cuando me tocó ir a esos campos que mencionas del tránsito, ¿sí es tránsito, ¿verdad? Sí. Estaba el Sansón sí. Martínez, hermano de Jimmy Martínez, que se llama Jorge Martínez, y era de los fuertes, no sé hasta dónde. De hecho, ahí... Y Carlos Aguilera era otro que también ya estaba ahí. Es una etapa anterior a nosotros, que ellos son los que vivieron punta de lanza, pues, de abrir la oportunidad en Morelia, y voltean a ver a la gente de Zamora, ¿sí? Realmente. Porque realmente antes, si ves los equipos que había en Morelia, eran gente prácticamente en Morelia. ¿Por qué? Porque en la etapa esa, de aquel tiempo, entonces, que el apoyo profesional era muy bajo. Pocos equipos tenían casa club, estamos hablando de Pumas, Atlas, Chivas, alguno. Y de ahí para los demás equipos eran prácticamente amateurs. Era gente local normalmente. Entonces lo que hacían. Entonces sí, ellos fueron punta de lanza, la verdad. Carlos Aguilera y el Sansón, como lo mencioné. El Sansón, los grandes jugadores. Martínez, muy buenos. Sí. Ok. ¿Cómo se da la finalización de ese 1 o 2 años que jugaste profesional? ¿Qué pasó? ¿Ya no te gustó? ¿Alguna lesión? ¿Qué sucedió ahí? La verdad, llega un momento que te falta capacidad mental, capacidad, quizás hasta hambre, porque empiezas... ¿Conformismo? No conformismo, es como querer... Ya de grande entendí que toda la vida son relaciones humanas y tratas con personas. Okay. Yo, la educación que traía es que si tú demuestras todo, se te va a dar. Y muchas veces no. O sea, en la vida es... Realmente el que está de líder también es una persona que tiene problemas en su casa, que tiene traumas, que tiene necesidades. Entonces, él se va a mover de acuerdo a sus necesidades y sus gustos. Okay. Y pues realmente, como decía el dicho, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Hubo un cambio ahí donde el que me traía mucho de la mano era Ricardo Campos. Okay. Era director deportivo del Morelia, que fue jugador de mi primera división. Me acuerdo de él. Y el entrenador de segunda división en tiempo fue Mario Díaz. Entonces, Mario Díaz. Cuando a mí me tocó ir estaba Mario Díaz. Entonces en ese cambio se va Ricardo Campos con Luis Fernando Tena de Cruz Azul. Okay.
y se queda Mario Díaz, que no me conocía. Y que no te tenía tan así. Entonces regresan muchos sus jugadores y pues una competencia y te van relegando. Y también uno, pues, hay que ser realista. La culpa es de uno, no es de los. Okay. Hay quien busque. Entonces quizá me faltó mentalizarme. Y ganarte ese lugar con Mario Díaz. Mario, sí. Okay. Y ahí decides. Porque realmente era un equipo tan bueno que llegamos a ser subcampeones nacional, o sea, de segunda división. Perdimos una final con Tigres. Entonces eliminamos a un Atlas con el Pollo González. Eliminamos a un Pumas con Horacio Sánchez. Entonces, si estás viendo que todos los jugadores jugaron en primera división y fueron figuras, en primera división estaba muy competitivo. Entonces, el nivel de nosotros era muy bueno. Entonces, por situaciones de la vida, de ahí afortunadamente brincaron muchos compañeros a primera división, Toño González, Alejandro Oliva, que brillaron en primera A en aquel tiempo. Y infinidad de más jugadores. Y de ahí dices, ¿es suficiente? ¿Qué haces? ¿Te regresas a Zamora? ¿Qué sucede? Regreso a Zamora un año sabático, en teoría, y regreso a jugar con ustedes en el famoso Farmacia del Centro. En la Farmacia del Centro, ya cuando estábamos en la Michoacana. Qué bueno que lo mencionas. Mira, de ahí vamos a hacer la conexión de tu profesionalismo a lo que era la Liga Michoacana en esos años. Regresas ahí y ¿qué sucede? Este año encuentras a todos tus compañeritos. Me encuentro a todos los de la selección nuevamente y pues ya con desarrollo todos, ¿no? Crecimiento profesional, personal, futbolístico, en todo aspecto. Entonces yo vengo a aportar, a unirme al grupo. Nos fue bien. Muy bien, creo yo, porque éramos unos, ahora sí que comparado con todas las leyendas de esos años, pues éramos unos bebecillos de 18, 19 años, exactamente, compitiéndoles a equipos pues grandísimos, Intercalvario, Olimpia, Jardines de Catedral, y no desentonamos, estábamos en las finales. De hecho, perdimos la final de Copa. Así es. Entonces, y de ahí, el siguiente año, pues yo tuve la idea de regresar a la universidad, porque era la promesa de mis papás, ¿no? Que íbamos a calar, y entonces yo realmente tengo la fortuna de darme la oportunidad de que me dijeron, pues tú dime dónde vas a ir. Fui a Guadalajara, fui a la Universidad Panamericana. ¿Carrera en? Ingeniería Industrial. Ok, continúa. Por la oportunidad de que daban muchas becas ahí. Ok. Era un equipo... ¿Beca deportiva? Beca deportiva. Ok. Era campeones nacionales en ese momento. Entonces por ahí atacaste. Por ahí me ataqué. Estaba el profesor Valdemar Madama, un uruguayo. Me ofrecieron beca y ahí duré, afortunadamente pude terminar mi carrera ahí. ¿4 años o 5? Sí, 4 años. 4. Y ya de ahí empiezas la vida laboral, ¿no? Sí, ya empezamos vida laboral. Antes de que nos despidamos, quiero entrar a esta última etapa o que estamos actualmente viviendo, que es veteranos. ¿Cómo te encuentras actualmente? ¿Cómo estás? ¿En qué equipo estás? ¿Cómo te sientes? Pues bueno, esta última temporada nos tocó convivir y conocer a nuevas personas, ¿no? El famoso Taller Vidales, un equipo de garra, de tradición en esa categoría. Anteriormente, pues nos tocó con ustedes volver a revivir el nuevo reencuentro con todos los jóvenes viejitos en el Huesca, que nos fue muy bien también. Y estamos en esta etapa de volver a querer jugar, volver a querer convivir, volver a disfrutar. Ya no el tiempo ni la... Es disfrutar, creo yo. Ya es disfrutar, yo creo que ya las prioridades cambian en la vida. Sí, estoy de acuerdo. Está la familia antes que todo, está la parte laboral y después darle tiempo también. Hay que buscar tiempo para estar con los amigos, para disfrutar tantito lo que nos gusta. Tiempo para uno mismo, ¿no? Y lo que nos apasiona. Sí, estamos hablando de 2 horas, 3 horas a la semana que nos dedicamos ahí haciendo berrinches, gritándonos, riéndonos, acordándonos, etcétera. Perfectísimo. Mira, pues se nos va el tiempo rápido. Quiero despedirme, dándote las gracias nuevamente. No sé si quieras darle un saludo a alguien, mencionar a alguien, algunas palabras para la familia, amigos o gente que nos conoce, que les gusta el fútbol. Entonces te cedo la palabra, algún mensaje que quieras mandar. Pues primero agradecerte, ¿no? Por la oportunidad, por una plática de amigos, amena, a gusto. Y pues un mensaje que las generaciones nuevas, ¿no? Que luchen por sus sueños, que quizá no se dan todo al 100%, pero que siempre te deja algo, ¿no? Todo es enseñanza en la vida. A mí el fútbol tengo agradecido a la vida porque me formó como ser humano, como profesionista, me formó en todo aspecto, en mi carácter, en mi resiliencia, en todo aspecto. Yo siempre pongo, por ejemplo, el fútbol, trabajo en equipo, en todo. Entonces, que lo tomen como enseñanza, no porque no llegues a los sueños o cumplas
tus metas al 100%, no lo logras. A mí, gracias a Dios, el fútbol me dejó una carrera universitaria, me dejó una carrera, me dejó un plan de vida, me dio una familia, entonces tengo mucho agradecimiento nomás al fútbol. Bien, mucha palomita. Bueno, pues muchísimas gracias, Sama. Un gusto mío. Amigos, pues despedirnos, gracias, sintonícennos, como esta entrevista vamos a intentar tener muchísimas más con todo este tipo de gente que nos desarrollamos aquí en Zamora, que seguimos viéndonos. Historias como la de Alfonso Samayoa hay muchas. Así mismo nos recuerdan que el fútbol tiene varios tonos y matices y sobre todo que cada personaje tiene su propia historia. Gracias por escucharnos. No olviden seguirnos en las redes sociales y compartir este episodio si les gustó. Esto fue Footcast, donde cada jugador tiene su historia, historias que inspiran. Nos escuchamos la próxima. Hasta pronto.